Buenas tardes a quienes nos acompañen, que les agradezco muchísimo que caminen con nosotros en este pues interés que tenemos de platicar con las personalidades, artistas, promotores, técnicos, personas de las diferentes áreas que hacen posible las artes y la cultura en México. Me da muchísimo gusto saludarlos, soy Leonor Quijada y el gusto que me da, además de saludarlos, es de tener a Gerardo Kleinburg, que haya aceptado platicar conmigo este jueves, de quien diré que es mexicano, por supuesto, y ha destacado como crítico y promotor musical y operístico en medios nacionales e internacionales, y ha desarrollado una labor extensa, seria y profesional como crítico musical y operístico en medios. Bueno, ahí está diciendo lo mismo, pero me gustaría decirlo de mi ronco pecho. Lo mucho que sé o lo poco que sé de lo mucho que hizo Gerardo Kleinburg. No sé si quieras pasarnos ya a lo que es la pantalla y voy platicando del currículum que, si quieres dejarme a mí a cuadro, Claudia, para comentar, bueno, que Gerardo fue 10 años crítico musical y operístico del periódico Reforma. La revista Proceso lo premió por ser el mejor crítico musical mexicano. Durante 13 años ininterrumpidos cubrió el Festival de Salzburgo, recibiendo a los 28 años en 1992 el Premio Internacional de Crítica Musical de ese festival, en el año del bicentenario de Mozart, siendo el crítico más joven en recibir dicho premio, además de ser el primer crítico no europeo y el primer hispano. En, Él ha sido director general y artístico de la Compañía Nacional de Ópera de México. eh, ha sido el director que por más tiempo ha mantenido ese cargo y en ese puesto llegó a realizar 300 funciones de ópera que representan pues una gran cantidad de producciones no solo en México, sino en colaboración con casas de ópera de otros lugares del mundo, como son Argentina, en Estados Unidos, de Argentina es la Teatro Colón. Participó en innumerables proyectos de la Sociedad de Valores Mexicanos, de CIVAM, y junto con esta organización fue responsable del retorno a los escenarios mexicanos de Plácido Domingo después de una larguísima ausencia. Eh, Bajo la dirección de Gerardo Kleinburg, debutaron muchos cantantes en la ópera, entre ellos el más importante que recuerde, Rolando Villazón. Permanentemente en sus temporadas como director de esta casa de ópera, tuvo artistas invitados como Ramón Vargas, Francisco Araiza, el mismo Rolando Villazón, Fernando de la Mora, Plácido Domingo. Y bueno, aquí menciona hacia el final que trajo a una serie de personalidades a México, invitadas a sus producciones o a conciertos. Mencionaré, por supuesto, a Luciano Pavarotti, Juan Pons, Leona Mitchell, Eva Marton, Ainhoa Arteta, Verónica Villarroel, Cristina Gallardo Domás, en la época que también vino a Sinaloa, por cierto, y muchísimas otras figuras. Esto ya no lo dice la pantalla. Quiero comentar que Gerardo estrenó en México eh, títulos que nunca se habían visto, por supuesto, fueron estreno, como Electra, Idomeneo, Da Visitos, La Clemenza de Tito, y llama mucho la atención el proyecto en el que estuvo embarcado con otros directores de ópera del mundo, Florencia en el Amazonas, de Daniel Catán. Se le atribuye a Gerardo Kleinborg haber colocado a México de nuevo en el panorama operístico internacional y sus coproducciones con Washington, con Miami, con Seattle, Bogotá, etcétera, pues tuvieron muchísimas muy buenas críticas, mucho impacto, y uno de estos megaproyectos fue traer precisamente esta primer gira que realizó la Casa de Ópera del Teatro Colón de Buenos Aires, que viajó a México con la ópera de Turandot. Vamos a ir descubriendo algunas cosas de él, pero quiero decir que Gerardo es primero en muchas cosas. Eh, pues fue primero el primer crítico, como ya mencionamos, eh, premiado por el Festival de Salzburgo. Fue también el primero en traer el supertitulaje a México, y esto es algo realmente muy importante. Quienes como público hemos estado en la ópera o detrás del telón, sabemos la nueva era que esto representó para la ópera, poder entender
las historias, los diálogos, porque había supertitulaje. Bueno, él es el causante de que esta avance tecnológico se diera en la ópera aquí en México. Debo decir que además de toda la crítica, el trabajo en torno al análisis operístico, él ha desarrollado proyectos propios para promover la ópera. Él ha convertido de la ópera, que es su pasión, una verdadera profesión, con el proyecto Hablemos de Ópera, en el que da cursos para apreciar, para conocer la historia, la obra de los autores. Tiene también un proyecto muy interesante que se llama El Poder y la Magia de la Voz Humana, que está dirigido a sectores vulnerables, como serían personas en los reclusorios. También está dirigido a adolescentes. Eh, Hoy, que es el Día de la Comunicación, no me puedo No quedar sabía. sin felicitarte, porque eres un gran comunicador de esto que Gracias. conoces también y que lo has hecho a través de, pues, durante 17 años en el programa de escenarios de Canal 22, conduciendo el podcast de UNAM, conduciendo programas en el canal 40, en el canal 11, y creo que esa es una de las grandes herramientas que le han permitido a Gerardo Kleinborg transmitir el gusto y su conocimiento por la ópera, pues aquí en México y también a título internacional. Quiero decir nada más que el año 2020, pues año que todos paramos y que hemos empezado a vivir una nueva vida desde entonces, fue muy importante para él porque algo que nos lo dijo desde el 2018, había recibido la invitación, si no me equivoco, Ujú. abrió pues toda la celebración a Mozart ese año con una conferencia que se llamó Mozart y sus amigos. Y no sé si fue lo último que hiciste a nivel internacional, pero quiero mencionar que también la Embajada de Austria en México le entregó precisamente, no sé si fue en el 2020, pero te entregó la medalla eh, Mozart. Mozart precisamente, y bueno, Como viejo, no sé qué me hizo sentir más, pero bueno, ya de pronto ya llovió, escampó y volvió a llover de mucho de eso, pero agradezco sinceramente la invitación de la SAS, que es una institución a la que quiero, con la que he tenido varias veces la oportunidad de colaborar y que de verdad es una institución que quiero y que me queda claro, hace mucho y bien por la cultura en Sinaloa. Gracias. gracias, Gerardo, y me siento muy honrada porque me gusta mucho el escenario que utilizas para tus charlas en Facebook, para Hoy lo todo lo que... cambié, hoy lo Es cambié, que ¿eh? por eso me siento como halagada, porque es muy bonito ese escenario que tienes, pero creo que estás invitando a otro espacio de tu casa, te agradezco mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Es también su casa y se ha vuelto la casa de mucha gente porque de verdad esto es increíble cómo la pandemia en tantos sentidos nos encerró, nos aisló y en otros tantos nos comunicó y nos conectó con tanta gente. Es absolutamente paradójico y nos alejó probablemente en algún sentido de la gente que veíamos de alguna manera, pero nos abrió un mundo increíble. Yo le estoy agradecido en ese sentido y mi proyecto que mencionaste, Hablemos de Ópera también, porque permitió que creciera. Cuando empezó la pandemia teníamos 7, 8 mil seguidores, hoy hay más de 40,000 en muchos lugares, en todos los continentes. Es sorprendente que de pronto alguien diga, yo estoy en Asunción, o yo estoy en Budapest, o yo estoy en Madrid, ¿por qué no lo hace más temprano? Acá es muy tarde. Es sorprendente, así es que de verdad ha sido muy malo para la ópera, muy malo todo lo que es la pandemia, pero muy bueno para esfuerzos de divulgación de las artes, entre ellos la ópera. Decía yo que has sido primero en muchas cosas y haces mal en sentirte viejo porque empezaste muy joven. Claro que ahorita no es, sabemos ahorita con los millennials y los Y y los Z No, y bueno, todo, nunca se es demasiado joven para empezar,
pero creo que tú has sido en muchos sentidos, pues, pionero, y lo mencioné ahorita con lo del supertitulaje. ¿Cómo te cae que te digan que has puesto, pues no de vuelta, tuvo su época de oro la ópera en ¿De qué México, manera? ¿De qué manera? pero además tú contribuiste a poner a México en el mapa de la ópera mundial? De nuevo, sí, a ver, no me gustaría decirlo así, agradezco el comentario, pero con cero humildad, con absoluta honestidad, me parecería una arrogancia desmesurada decir eso. Creo que fui uno de los elementos importante en que la ópera mexicana o la ópera en México o México en la ópera volviera a tener una difusión que había perdido. En los años 40, Sí, 50, México había sido fue una suerte de escala obligada en el tránsito de muchísimos cantantes por el mundo. Europa estaba despedazada, reconstruyéndose. América era un continente intacto, fue un continente intacto durante la Segunda Guerra, y los cantantes justamente en México en algún sentido quedaban en el camino por barco entre los Estados Unidos y el Teatro Colón de Buenos Aires. Eso contribuyó a que figuras como María Callas, Giuseppe Di Stefano, Mario del Mónaco, Julieta Simeonato, etcétera. Todavía hasta fines de los años 60 eso se prolongó. El joven Pavarotti, la joven Caballé cantaron, y luego vino un descenso muy notorio, no importa por qué. Y hay alguien que tuvo una idea, y ese alguien no está ya más con nosotros, y fue Rafael Tovari de Teresa. Y ese hombre, tan importante para la cultura y las artes en México, quiso darle un nuevo impulso a la ópera y pensó que había que inyectarle una juventud extrema. Y tuvo el despropósito, o no, de nombrar a un tipo de 27 años, que era su servidor, director de la Ópera de México. Acababa de ganar el premio de crítica del Festival de Salzburgo. Eso Rafael lo consideró una suerte de aval, y entonces empezamos una labor no de modernizar la ópera, sino todo lo contrario, de devolverla a su origen. Decía Verdi, uno de mis compositores favoritos, regresa a lo antiguo y serás moderno. Y en ese sentido, la ópera nació como un fenómeno teatral, dramático. No nació como un espectáculo en el que una señora y un señor disfrazados de algo, parados en un escenario, cantaban un cuento. No era eso, sino era un espectáculo absolutamente teatral y dramático, y tratamos de devolverle eso, de hacerlo un espectáculo teatral, vivo, con modernidad, con tradición, con innovación. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo decisivo, la pléyade de cantantes mexicanos superestelares que conquistaron el mundo, empezando por un Francisco Araiza que se sumó a nuestro proyecto, Ramón Vargas, todos los que has comentado, que son los que de verdad hicieron el proyecto. De algún modo, esa es la historia en pocas palabras. fíjate que te entiendo y sé que no es una falsa modestia, porque el papel del promotor o del facilitador, que fue en tu caso, a veces no es muy comprendido, pero cómo estás en ese momento y haces que todo ocurra, ¿no? Que fue tu caso. Y me gustaría preguntarte, ¿de dónde te pescó Tovar y de Teresa? ¿Qué estabas haciendo? Cuéntanos qué estudiaste. Bueno, ese es un problema. Esto siempre es un problema porque no termino de entender mi trayectoria. Es una trayectoria muy extraña, lo cual demuestra que la trayectoria más corta entre dos puntos no siempre es una recta. En mi caso fue un zigzag muy loco. Yo estudié piano e ingeniería bioquímica. Además escribía, seguí escribiendo, seguía publicando literatura, ficción, y empecé a hacer crítica musical, crítica operística. Escribía todavía no existía el Reforma, escribía en el periódico El Norte de Monterrey, por eso luego llegué a Reforma. Escribía en el Uno más Uno con Huberto Batis, dirigiendo el suplemento cultural, y hacía crítica musical, ganó el premio de crítica del festival, y justamente de todo esto y de una serie de propuestas que varias personas le habíamos hecho a Rafael para tratar de renovar la ópera en México, viene insisto, una apuesta de alguien que, no sé, muchos dirán que se equivocó al nombrarme, muchos dirán que no se equivocó. Finalmente, la ópera es polémica. Todo lo que rodea a la ópera es polémica, y el consenso Sí. es sospechoso. Y Así adentro, y lo que está adentro también. Así es que de alguna manera Rafael tomó esa decisión, y a partir de entonces se construyó una relación personal, casi filial,
de mi parte hacia él, hacia Gerardo Estrada, que era el director del Instituto Nacional de Bellas Artes, y fue una cadena virtuosa o un círculo virtuoso. Tú lo sabes bien también. Un promotor cultural, un funcionario cultural no es nada y no puede hacer nada si no tiene la confianza absoluta del poder extremo en el sector. Y Rafael y Gerardo, en ese sentido, confiaron en mí. Me dejaron hacer absolutamente lo que quise. Me dejaron equivocarme muchas veces y eso se agradece enormemente. Y me dieron un presupuesto muy generoso, lo cual a los ojos de la austeridad cultural de nuestros días, por llamar, por un eufemismo, resultaría a los ojos de nuestro tiempo en México casi inmoral el dinero que me daban. Solamente con un presupuesto de esa naturaleza se podía hacer algo así. Luciano Pavarotti no venía a cantar por mi sonrisa, venía a cantar por mucho dinero. Qué bueno que lo dices, ¿eh? Porque en realidad se necesita mucho dinero para traer esas figuras y para esos grandes montajes, una ópera, una ida, un Durando, pues hay muchos elementos en escena, ¿no? Algo Hasta- importante, Leonor, perdón la interrupción, sí. pero es que siempre, nunca me voy a cansar de decirlo. Hay una figura que fue nodal, fue absolutamente toral para que eso sucediera y se llama Plácido Domingo, porque Plácido Domingo, a raíz de una relación personal, familiar, de mi familia con su familia, teníamos una suerte de amistad que precedía mi existencia. Y Plácido, por esa amistad y luego por el trabajo que vio que se realizaba, porque me puso a prueba varios años antes de aceptar venir, vino a cantar durante las temporadas que yo fui director de la Ópera de Bellas Artes sin cobrar un centavo. Un centavo. Puedo decir con todas sus letras que no hubo un cantante mexicano o extranjero que hiciera lo que hizo Plácido por ese proyecto. Cantó sin cobrar y no quiero dejar pasar el mencionarlo. Yo creo que eso definitivamente sí es un, pues, apalancamiento y una gran confianza, ¿no? Y dijiste algo que precedía mi existencia, o sea, que me trasciende mi existencia, dices, ¿no? Sí, no, Porque realmente es un figurón, ¿no? yo nací en una familia que era, o sea, mi abuela María Teresa Montoya, la grandísima actriz, y la madre de Plácido tenían compañías hermanas, la compañía, la gran compañía de teatro de mi abuela, la gran compañía de esa escuela de Doña Pepita en Vil, y a partir de ahí mi madre, Plácido Domingo, tienen una amistad y mi madre me presenta cuando yo tengo 15 años a Plácido Domingo, cuando me nombran director de la ópera, yo supongo que esa amistad va a ser que automáticamente esté a mis Sí. pies y cuando me acerco a él me dice, padrísimo, te felicito, vamos a ver qué haces y búscame en 3 años. ¿Cómo? 1, 2, 3. En menos de 3 años no se puede ver si un proyecto operístico va a algún lado. Yo me sentí frustradísimo, furioso con él. A los 3 años, con 0 minutos y 0 segundos, le llamé y me dijo, lo sé todo, estoy informado, va, empecemos a hacer cosas. Ese es él. Lo sé todo. A esos 3 años, dices, en 3 años no se hace un proyecto operístico. ¿Cuánto se necesita para hacer un proyecto operístico decente? Y preguntarte si a esos 3 años, ¿cómo estabas de público? La gente ya le interesaba la ópera, ya le Por supuesto. gustaba, porque recuerdo también tus pininos cuando empezaste a promover, tú eres un promotor hasta el hueso, y tú salías y con los boletos los ponías en los parabrisas, no se vendían, la gente no iba ni por los boletos regalados, Así empezamos. y tú ponías el volantito con los boletos regalados en los parabrisas alrededor de Bellas Artes, o sea, ¿cómo empezaste? Eso es lo que estaba sucediendo en alguna medida antes de y durante nuestros primeros albores. Después la gente empezó a interesarse, empezaron a ver nuevas figuras. De alguna manera solo se reciclaban ciertos nombres de cantantes muy respetables mexicanos, pero siempre los mismos cantantes, siempre los mismos títulos. Empezamos a invitar a directores de escena que pudieran ser atractivos, polémicos, artistas visuales. Rafael Cauduro hizo
su debut como escenógrafo y como diseñador de vestuario en nuestra... Salomé. Salomé, con Ripstein además. Ripstein hace su debut como director de escena y además también hicimos algo que es interesante porque fue la primera vez que se hizo. Salir a la calle. ¿Cómo salimos a la calle? Nosotros con una bohème, con Fernando de la Mora y Ainhoa Arteta, hicimos la primera transmisión en vivo en la calle de una función que estaba aconteciendo dentro del Palacio de Bellas Artes. Una bohème, un carrito de una compañía cigarrera, que era una camioneta que tenía una suerte de pantalla integrada, era muy rudimentario todavía, y así hicimos, sacamos la señal, el audio, pusimos sillas, y lo que mi idea era, hagamos que la gente se tropiece con la ópera, que esté caminando por la explanada del Palacio o la Alameda y oiga a unos señores cantando, o a lo mejor piense que están gritando en ese momento, entre, vea la función en vivo, subtitulada en vivo, y vemos qué sucede. Todos esos elementos empezaron a contribuir. Muchísimos cantantes, hombres y mujeres jóvenes mexicanos, empezaron también a participar y se empezó a generar un ciclo de que algo sucedía. Nos empezamos a relacionar con el extranjero. Las revistas internacionales de ópera volvieron a ocuparse de México, empezaron a hacer crítica de lo que sucedía en México, empezaron a hacer reportajes y eso, de alguna manera, reaparecimos. No es que la colocara, simplemente despertamos. ¿Qué óperas en la tradición operística mexicana en los años 50? ¿Qué óperas a ti te tocó rescatar o montar algo de eso? Bueno, muchas de esas óperas tradicionales, la tradición operística en México y en el mundo entero, pues está armada por los que serán 5 o 6 óperas. Sí, Barbero de Sevilla, Carmen, La Traviata, la sí. Bohème, la Traviata, Aida, Carmen, de alguna manera son esas 5, 6, 7 óperas que constituyen lo habitual. Pero empezamos a tratar, mi idea era la siguiente, y creo que debe seguir siendo la idea de una casa de ópera como, de un teatro que hace ópera como Bellas Artes en una ciudad que no tiene otro espacio que haga ópera. Somos el único restaurante del pueblo y no podemos pensar que la gente va a ir a comer lo que a ti te gusta. Bueno, si tú eres vegano y tienes el único restaurante del pueblo, no tienes que someter a todo el pueblo a un régimen vegano. Por lo tanto, tratábamos de ofrecer un platillo vegetariano, una carne, un pescado, un postre. ¿Qué quiero decir? Una ópera tradicional, de repertorio, una ópera nueva, una ópera que no se hubiera hecho. Y pocas veces, debo de decir con muchísima autocrítica, que la gran mancha, así lo digo, mancha de mi gestión fue no haber apoyado más, mucho más, la ópera mexicana. Sí hicimos La Mulata de Córdoba, de Moncayo, sí hicimos The Visitors, fue el estreno definitivo de The Visitors en su versión final, la versión final de Carlos Chávez. Sí hicimos Florencia en el Amazonas, no escenificada, sino en concierto por toda una serie de avatares. Sí hicimos Alicia de Federico Ibarra, pero pudimos haber hecho mucho más. Y el responsable de que no se hiciera más ópera mexicana fui yo. No estaba todavía preparado, no tenía la cultura suficiente sobre ópera mexicana. Lo acepto, no pasa nada. Hice muchas cosas bien y muchas mal. No, y fíjate, es que una madura, ¿no? Y ahorita pues hay muchos compositores, ojalá que haya interés en este género. Eh, la ópera como espectáculo, Gerardo. ¿Qué necesitamos hacer? Yo sé que tú has trabajado muchísimo para despertar el interés y el gusto por la ópera y del conocimiento nace el amor y a esta gente a la que les has dado cursos, pues cada vez se convierte en público de lo que hacemos. ¿Qué falta por hacer? ¿Qué falta por hacer? A ver, podemos tener las mejores temporadas de ópera y podemos tener extraordinarios proyectos de acercamiento a la ópera. Pero mientras en la casa no haya algún tipo de acercamiento suplementario a la ópera, el esfuerzo es incompleto. Estoy diciendo qué habría que hacer, no cómo, porque no estoy muy seguro. Necesitaríamos que la ópera entrara con más normalidad a las casas. Me parece, una de las razones por las que yo emprendí este esfuerzo de divulgación o de enseñanza de la ópera
más allá de que hoy pueda ser un modus vivendi, tuvo que ver con una suerte de expiación o de culpa, porque a la ópera nadie le ha hecho más daño que la gente que está dentro de la ópera y alrededor de la ópera. Hemos sido sus principales enemigos, rodeándola durante muchísimo tiempo de arrogancia, elitismo, payasada, hipersolemnidad, engolamiento, diciendo la ópera es la más sublime de las artes y está en el Olimpo y tú, pobre cucaracha, tendrás que acceder a ese lugar sagrado en la mano de bajo la mano de un experto como yo y tendrás que prepararte arduamente para poder llegar a eso. Por Dios, la ópera no es eso. Ese es el problema con la ópera. La ópera es tan difícil o poco difícil como ver Jesucristo Superestrella o como Sí. Celina o como ver La La La. Así, por blasfemo que suene. Mientras no la veamos como una manifestación más, la suprema de teatro musical, estamos mal. Es un espectáculo para conmovernos, para ponernos en contacto con nuestras emociones, que hoy con el subtitulaje está facilitado, con todos los instrumentos. Tú en tu teléfono agarras 20 minutos antes de la función, tecleas en Google y puedes tener toda la información que necesites de lo que vas a ver, del compositor, y ya estás listo para verla. Te conectas, ahora sí que entras a ese espectáculo, te dejas ir y la ópera hace su trabajo, no necesita ni de hablemos de ópera, ni de los grandes maestros, no, la ópera y ellos saben, Puccini sabe qué hacer, no necesita a nadie. En particular Puccini, ¿no? Puccini, bueno, dije Puccini por decir al más, Sí, o Verdi, pues, pero pero bueno, Puccini, Puccini porque es además uno de los cazadores profesionales sí, operísticos. Por cazador entiendo a alguien, un cazador que está persiguiendo a la presa, acosándola, fatigándola, envolviéndola para después dispararle. Y lo que hace Puccini es eso a través de sus óperas, sí. envolvernos, perseguirnos, fatigarnos y al final lograr su cometido, que es rompernos el corazón de la manera más cruel posible. Y todos saldremos con el corazón roto. De eso se trata también. Sí, es verdad. De eso se trata, de buenas historias, ¿no? Absolutamente, de conflictos, condición, de la condición humana. Finalmente podemos estar viendo a un faraón y a una princesa etíope y a un guerrero, pero al final se trata, lo mismo podría suceder con la chava que se enamoró del chavo de la colonia o del pueblo rival o de la familia que se lleva mal con la familia desde siempre. Y es esa misma historia. Esas historias se pueden conectar en más o menos fácilmente con nuestra vida y nuestras emociones, porque solo se trata de gente y de sentimientos y todos somos básicamente las mismas personas que los demás y tenemos los mismos sentimientos. No conozco que se haya inventado o descubierto recientemente una emoción o un sentimiento nuevo. Somos los Sí, yo no he leído en el periódico, o sea, noticias, se descubrió una nueva emoción humana. Son 5 o 6 emociones y de eso se trata la ópera. Bueno, aunque estamos en un mundo nuevo, ¿verdad? Sí, es cierto que se nos abrieron muchas posibilidades y tú no has parado desde que empezó la pandemia, haciendo muchísimas cosas desde tu casa. Es como sacando la ópera al mundo, pero yo pienso también que el mundo ha entrado a la casa de nosotros, ¿no? Ayer yo tenía algunas actividades y mientras tanto, Elmer, que te manda a saludar. Y yo, mi abrazo y mi admiración y mi cariño eternos. No, muchísimas gracias. Y bueno, de escritor a escritor, porque debo de decir que Gerardo es un gran contador de historias. Su primer novela, no recuerdo el año, 2000, ¿qué? No Ay, no me honrarás a tu pregúntame padre. la de la biografía de Puccini, no de la mía. Y bueno, ha Cinco, escrito varios 2005. libros. Y en 2005. 2005, No honrarás a tu padre, es una novela entrañable, dolorosa, vale la pena leerla realmente. Gracias. Y tiene otra vertiginosa que se llama Éxtasis, entonces ya se imaginarán ustedes, vale la pena verle, tiene un gran trabajo con Gracias. el lenguaje en esta novela también. Y bueno, por aquí decía Elmer, abrazo para Gerardo, un mago de la amistad grande. Eh, Bueno. pero Y yo mencioné a soy Elmer un mago de la amistad, él es un demiurgo de la amistad. y lo mencionaba porque él estaba dando un curso y creo que como está ahorita en promoción de su nueva novela,
era para Canal 22 que iba a tener una entrevista y tenían que hacer una prueba antes, entonces yo me bajo, me pongo todo para la prueba, e incluso me pongo camisa y un saco azul como se va a ver él y todo, porque yo lo hice muy profesional, ¿verdad? Y entonces traíamos tantas cosas ese día y que el cable por aquí, pues para el internet también, porque no siempre agarra. Que Ujú. dije yo, es que no es nosotros que estamos saliendo al mundo desde la casa, siento que el mundo entró a mi casa, me siento agobiada, le digo. Sí, también hemos empezado a tener que relacionarnos mucho más cotidianamente con la tecnología. Es raro que se nos descomponga el horno de microondas antes del desayuno o que la estufa o el horno se funda antes de la cena que vamos a tener. La tecnología digital, la tecnología de las comunicaciones tiene todavía una fragilidad mucho más grande. Y todavía, un momento antes de empezar, empezamos un poquito tarde porque que si el audio, que si jala, que si no jala, y eso nos pasa ahora, que de pronto está uno también muy a expensas de esta fragilidad de la comunicación, pero por el otro lado estamos, al menos yo, de rodillas ante ella, agradeciendo su potencia y el milagro que es capaz de operar. El suplemento uno del uno más uno no me lo perdía, dice Victoria Tato. Hace ya tantos años, pero bueno, gracias. Y bueno, algunos comentarios así. La ópera actualmente en México, tú la conoces desde todos sus ángulos, producción, promoción, conoces a los artistas, entiendes el término, todo lo que tiene que ver con las voces y lo sabes transmitir muy bien, qué quiso decir el compositor, conoces a los escenógrafos. Entonces, muchas de las cosas, incluso decir Ainhoa Arteta, dice uno, ¿qué es eso o quién es, verdad? Hay personas, ¿no? Entonces, es una soprano española que ahorita tiene un repertorio muy bonito porque está cantando música popular, una gran También, sí. figura de la ópera. Hablarte de la ópera, preguntarte de la ópera en México, ahorita, ¿qué piensas de los cantantes mexicanos? ¿En quién ves una estrella por hacerse, por convertirse? Mira, yo te diría a lo mejor Diego Silva, Mario Rojas, te diría. Mario Rojas. Uh-huh. Mario Rojas te diría que es un tenor que podría ser muy probablemente el tenor mexicano en cierne, no en cierne, ya con una trayectoria internacional incipiente, pero existente, muy prometedor. Y por supuesto están estas luminarias extremas, como puede ser hoy Javier Camarena, que hace un par de Sí. días ganó el más codiciado acaso reconocimiento operístico, el International Opera Award, como el mejor cantante masculino del mundo. Está, por supuesto, Ramón Vargas, que es incuestionablemente el más grande tenor de su generación en este planeta, no hay discusión. Tal vez le puedo dar de cariño un empate técnico a Roberto Alaña con Ramón Vargas. Sí. Está, por supuesto, la figura de Rolando Villazón, que se ha reinventado y diversificado de una manera única en la historia de este género. Continúa cantando un repertorio distinto a partir de su lesión vocal, de la que él mismo ha dado cuenta en muchas ocasiones, sigue cantando. Es increíble que un tenor mexicano, que un hombre mexicano conduzca un reality show sobre música clásica para la televisión alemana en alemán, un programa de radio para Radio France en francés, que sea el director de la Semana Mozart en Salzburgo, que sea el embajador mundial mozartiano de la Asociación Mozartiana de Salzburgo, que sea un novelista que va en su tercera novela publicada, que sea un director de escena que en este instante está montando la sonámbula en la Ópera de París. Caramba, suena inverosímil, ¿no? Suena como que estamos hablando de muchas personas. Está María Catzaraba, grandísima soprano. Está Rebeca Olvera, otra grandísima soprano. En fin, está Alfredo Daza, un espléndido barítono. Está Jorge Lagunes, otro importantísimo barítono radicado en Europa desde hace muchos años. Está Héctor Sandoval, un tenor brillante. Está Arturo Chacón Cruz. No se me... Y bueno, si sigo, en vez de nombrar más, voy a terminar omitiendo a más. Así es que me callo. Pero, en México, pues nos gusta mucho cantar, hay muy buenas voces.
creo que en todos lados, aunque se dice siempre que más cerca del mar, pero yo quisiera que la gente supiera que hay, el terreno está virgen y que hay muchísimas posibilidades de hacer carrera como cantantes porque hay mucho interés. Totalmente. Bueno, es que esto es un dato. No hay otra disciplina, no solo artística, me atrevería a decir científica, administrativa, en el terreno que quieras, en la que destaquen más figuras mexicanas internacionalmente que en el canto operístico. A ver, tú dime una. Ojalá que en el fútbol, y en el fútbol, o sea, en el fútbol tenemos ahí al Chucky, tenemos a Guardado, tenemos a Lainez, soy un futbolero empedernido, tenemos a 5 o 6 figuras más, pero no de la envergadura, no del peso que tienen nuestros cantantes. Así es que tristemente es uno de los secretos mejor guardados en este país. Somos una potencia operística planetaria y no lo sabemos. Pero hay que presumirlo y sí es verdad. Yo te voy a pasar luego unos videos de unos cantantes. Quiero tu opinión. Realmente les veo Venga, un gran futuro. Y bueno, mencionaste el fútbol. Yo sé que el fútbol forma parte muy importante de tu vida. sí. Entonces, yo creo Eso que decepciona a mucha gente, mucha de la gente que le gusta lo que hago cuando sale a la luz mi pasión futbolera se decepciona mucho, pero no lo negaré. y el box. Uf, igual o más. Pero pues el box es un deporte que murió hace muchos años. Wow. ¿Y con quién murió? El box mexicano murió con Julio César Chávez. No, Ay, no, claro, no. no, yo también creo que esa sería una injusticia a Márquez. Márquez, así, Sí, sí, grandísimo boxeador. Respeto mucho el profesionalismo, la seriedad. del Canelo. No soy un fan de su boxeo, no me parece un gran boxeador comparado con ellos, pero también es un gran boxeador en el panorama actual. El Canelo no tiene la culpa de que el panorama y de que los rivales con los que se enfrente no tengan el nivel de los que tenían en esa época, ¿verdad? En aquella época, Sal Sánchez se la tenía que rifar con unos trabucos. ¿Y el box en la ópera? El box en la ópera se vive todo el tiempo. El box en la ópera se vive muchas veces entre el director, entre los que producimos o estamos detrás del escenario y el crítico. El box se da a veces contra el público. El box se da todo el tiempo contra los auditores, los administradores que no entienden ¿Para que qué quieres el dinero? Sí. y que no entienden o que de pronto le piden a uno licitar a un tenor como si estuviera licitando la tubería de un excusado, ¿no? No, no Sí. mismo. Seguro que es más necesaria la tubería del excusado, seguro, pero no es lo mismo. No puedes presentar 3 opciones de tenor y decir cuál y por qué y sacar una licitación pública. Hay mucho boxeo en la ópera y finalmente el director de una casa de ópera termina siendo el referee, termina siendo aquel que por lo menos debe lograr que el combate sea limpio. Ahorita creo que está viviendo un buen momento la ópera, lo siento, a pesar de que estamos en este impasse, ha habido mucha unión, han salido a grabar mucho los cantantes, hay varias escuelas que están trabajando, pues tenemos aquí al maestro Enrique Patrón, el MOS que abrió en Un Monterrey. abrazo y un beso cariñosísimos a alguien fundamental en la historia de la ópera mexicana como Enrique Patrón de Ruedas, no solamente el más grande conocedor de voces probablemente vivo en nuestro país, sino el más apasionado amante de la voz que hay él es un amante, su amante es la voz y será siempre su amante y eso es algo de verdad plausible y que yo le reconoceré siempre. Es una buena historia la de Enrique y yo, que empezó difícil, por no decir fatal, de box que hay en la ópera, yo un chavito imberbe, terrorista, Enrique, una gran figura ya desde entonces y una fuerte oposición entre uno y otro, hasta que nos empezó a acercar y a unir algo, la voz. Nos dimos cuenta de que compartíamos amante, de que los dos éramos amantes de la voz y que estábamos enamorados de esa misma persona. Y ese amor por esa misma persona terminó generando un cariño entrañable entre los dos, un respeto profundo
y si hay alguien que después de mi gestión como director de la ópera mostró ya sin ningún posible interés, cariño, respeto y cercanía, fue Enrique. Ojalá que escuche esto porque lo quiero y lo respeto enormemente. Yo espero que sí, si no se lo vamos a hacer llegar, pero me gusta mucho flanco que nos muestras porque definitivamente sin una vocación, un amor total, absoluto a la voz, o sea, personas como tú, como el maestro Enrique Patrón, como menciona aquí ahorita, te mando un saludo de Miguel Alonso Gutiérrez, que va Realmente, muchísimo más gracias. allá de los puestos, de los cargos, etcétera, pues no estaríamos, y qué bueno que existen. Y has dicho una gran verdad, el maestro es un solitario y su amante es la voz y formar cantantes. Entonces, ojalá que hubiera más gentes como ustedes. Creo que sí están surgiendo, hay mucho interés. Miguel Alonso Gutiérrez dice, felicidades, extraordinaria entrevista. Me tocó Gracias. conocer a Gerardo en la Bohemia que comenta con Fernando de la Mora y Ainhoa Arteta. Hace tropecientos mil años, pero bueno. Sí, así es. Pero bueno, entonces, bueno, Gerardo, eh, tú no paras y ahorita me estás dando el tiempo y te lo agradezco. No, tú a Estás, mí. sí, en realidad yo creo que también es tiempo de hablar de lo que estás por realizar, qué estás haciendo ahorita, cuál es el curso que viene, creo que tienes ahí algo de Wagner. Me Así es, gustaría por ahí, gracias por sí, permitirme hacer mi comercial. Si hablemos de ópera, esto sí, además ya se dividió, ya está Hablemos de ópera y está también Hablemos de música. En Hablemos de música abordo ahora la vida, la obra de compositores de no operísticos o de su apartado no operístico. En ese tramo ya hicimos un curso sobre Beethoven, un curso sobre Vivaldi. El curso de sobre Beethoven es un curso que disfruté mucho, se llama Beethoven o el héroe que todos llevamos dentro. Eh, y, qué ahora bonito. y ahora viene un curso el curso que más me han pedido y que yo más he temido, Wagner, Richard Wagner. Este curso se llama Wagner, Dios o Demonio, eh, y es un curso que he rehuido por la inmensidad apabullante de su vida y de su obra, y porque es un compositor que a mí me genera una sensación ambigua. Por un lado, la admiración hiperbólica hacia su obra, por el otro lado, hacia el conflicto, hacia su persona, hacia el individuo, hacia muchas de sus actitudes. Pero finalmente estoy cayendo como todos en una contradicción, porque yo he sido un gran defensor de la división entre la persona o el individuo y el artista. Cuando se atacó a Woody Allen lo dije, con el tema Plácido Domingo lo dije o lo he dicho y lo seguiré diciendo. Por lo tanto, también reparo en esta contradicción. Mi opinión sobre Wagner, pues peor para mí, esa es mía y que yo la padezca, pero no tengo por qué compartirla de ese modo. Así es que me lanzo con toda seriedad a un curso que se llama Wagner, Dios o Demonio, que arranca el próximo martes. Son 5 sesiones, martes, jueves, martes, jueves, martes, 5 sesiones de 2 horas y media cada una para ver la vida y la obra de Wagner, quitando la tetralogía, el Anillo del Nibelungo, la Valquiria, el Oro del Rin, el Ocaso de los Reos, el Sigfrido. Ese no va, ese va a ir en un curso aparte porque no cabe, no cabe, es querer meter un río en un frasquito, no se puede. Entonces, va a estar muy, muy padre. Toda la información está en nuestra página Hablemos de Ópera en Facebook, así es que si les late, la verdad es que tenemos ya mucha gente que afortunadamente se inscribe, mucha gente que está también pidiendo los cursos organizados desde el interior de la República, y también me queda el consuelo de que ya es inminente que pronto, pronto, pronto podamos estar en distintos lugares haciendo Sí. los cursos de manera presencial. Y bueno, este es el 18 de mayo. Me gusta mucho cómo promueves la imagen que manejas, los diseños. Por ahí tenemos Claudia Rojo que, de redes, que nos está apoyando con este encuentro en Zoom y en Facebook. Me gustaría, Claudia, que pusieras un poco de las imágenes de los pósters, de los artes, de lo que hace Gerardo. Y por ahí también evocar un curso que tuvimos también de música creo que era sobre Mozart, o no recuerdo si era de Hicimos Mozart, hicimos Puccini por allá. Creo que fue mi primer curso Puccini, lo hice allá. La primera vez que hice Puccini o las sí,
de la seducción, importantísimo ya que mencionas favorablemente nuestro diseño que tenemos, nuestra diseñadora es una chica jovencísima, Sí. Brenda Battaglia, que de verdad es la que se aproxima a la ópera de esta manera. Son diseños muy atractivos, en mi opinión. Está hermoso y déjame decirte que, bueno, ahorita nos estamos viendo tú y yo, pero en Facebook se está viendo tu cartel de Wagner. Me gusta mucho el logo y me gusta mucho la insinuación del logo que pones en las historias, así nada más como un sello serigráfico al final. Y el logo tiene su razón de ser. Está increíble. Hay una animación que subimos regularmente a la página en donde Brenda muestra con una animación cómo se articula Ah, mira. el logo parte del plano de un anfiteatro griego. ¿Por qué? Porque la ópera originalmente evoca el teatro griego, trata de reproducir el teatro griego, entonces es la herradura y la parte, la herradura y el escenario, y es a través de eso que deconstruyéndolo y reconstruyéndolo arma el logotipo de Hablemos de Ópera. Y Brillante, parece la H y la O. Bueno, brillante, brillante. estoy. Oye, pues me voy a desviar tantito porque me llamó la atención el apellido. Es Bataglia como Bataglia, el Exacto, con apellido. doble T y G L I A, Battaglia en Ah, italiano. mira, sí. Es muy curioso. Entonces, por ahí tenemos también el de Mozart, que yo quiero mostrar el de Mozart porque, bueno, primero que nada, reparar y enfatizar que Gerardo Kleinburg estará ofreciendo su próximo curso de los muchos que ha estado dando. Eh, pues no para en realidad. Ojalá que siempre hubiera muchísimo interés y siempre se le sigan llenando los cursos. Este de Wagner, que me parece muy interesante porque sí es un personaje bastante complejo y su música es maravillosa. Estamos viendo ahorita el póster que dimos, Mozart o la De un simplicidad de un genio. genio. Así es. Y ahí se ve muy bebé Mozart, pero es la tradicional imagen. No sé si tú tienes Facebook ahí, y tiene unos lentes y tiene también sus audífonos, pero nosotros le hacemos mucha carrilla o bullying, pues, ¿no? Carrilla a Gerardo, porque se nos hace muy parecido a Mozart. Ya me lo han dicho, ya me lo han dicho. Y aquí en casa dicen que no, pero fuera de casa dicen que sí. Y bueno, se parece mucho a Mozart y es así, Hazme la buena, hazme la buena. pero también muy chispeante, inquieto, hiperactivo. O sea, yo creo que también en eso, ¿no, Gerardo? Ojalá, la verdad es que no sé si inquieto, imperactivo, entusiasta sí, creo que una de las Entusiasta. que a la gente le gusta lo que hacemos en Hablemos de Óperas porque, porque se dan cuenta de que lo hacemos con ganas, que es, ahora sí que para usar un término más coloquial, no, me prende, sino que aburrido. O sea, la verdad yo trato de hacer cursos de algo que me prenda, si no, no va a funcionar. Y en este sentido, Wagner, Dios o demonio, me va a aprender de más de una manera. Y finalmente, te lo digo, lo confieso, eh, yo estoy convencido de que el que más aprende en esos cursos soy yo. Eres tú. Estoy convencido, o sea, estudio, creo que conozco esa vida, creo que conozco esa obra y al tener la responsabilidad de transmitirla, tengo que tratar de aprehenderla, ya no aprenderla, sino ahora con H, aprenderla, apresarla, hacerla mía y en ese sentido voy descubriendo cosas, pero donde más descubro es cuando estoy hablando, de pronto cuando estoy dando la sesión, algo aparece y digo, wow, esto era así, delante de la gente, me pasa muy, ¿qué me pasará en un curso? Tampoco quiero exagerar a lo mejor, 2 o 3 veces un curso, pero de entender algo, una noción más amplia, no un dato, sino algo más amplio, algo mucho más de fondo de la vida o de la obra de un compositor. Así es que yo agradezco muchísimo que me den la oportunidad de aprender. Nomás lo dejo todos tus proyectos que tienes como una idea. Un curso, un buen curso sería formar promotores para la divulgación de la ópera y de la música. Este lunes 17 voy a hacer algo parecido para la UNAM. Yo tengo también un trabajo fijo en la UNAM, un trabajo en el área de formación de públicos y este próximo lunes voy a hacer un primer intento de un pequeño curso para un curso para formadores, tratar de generar en ellos estrategias
para acercar la ópera y la música al público en general, a los jóvenes en general. A ver qué tal me va. Qué Una cosa bonito. es hacerlo y otra cosa es tratar de enseñar cómo hacerlo. Sí, no, bueno, yo creo que tienes todas las cualidades para hacerlo porque eres Gracias. entusiasta, contagias y conoces de lo que hablas. Es un don el que tienes, pero definitivamente cuando Gracias. mencionaste de que una de las maneras de inculcar el gusto sería, pues no que te llegara la gente virgen en sus gustos a los cursos, seguramente algunos te llegan ya con una introducción, etcétera, sino que trajéramos todos un gusto, una... sensibilización desde las casas, ¿no? Porque ya hemos escuchado, tenemos acercamiento a la música clásica, eso sería lo ideal. Entonces, para mí, una aspiración sería, y pues no sé, espero que creo que la compartes, de que los padres se convirtieran en promotores, así como son, deben de ser los promotores del gusto por la lectura, de los hábitos por la lectura, también de qué escuchan los hijos. La música que escuchan no se les va a poner el anillo de los nivelungos o tu ópera favorita, ¿no? Que es de este Boris Godunov, te lo leí por ahí una vez, pero sensibilizarlos y bueno, hablamos de que ya no sería tan difícil llevarlos a los teatros. ¿Vale la pena, Gerardo? ¿Por qué vale la pena? ¿Por qué tú, yo y todos los que estamos en esto nos dedicamos a promover la música, la ópera? Este, Yo sé por qué. Sí tengo una respuesta y es una respuesta absolutamente científica. No es filosófica, no es artística, no es emocional, es científica. Absoluta, puramente vinculada con la neurociencia. Las manifestaciones artísticas vinculadas con la ficción, como la literatura, como la ópera, como el teatro, la música pura la dejo en este momento de lado, está absolutamente demostrado científicamente que son inductores de empatía, que inducen que nuestro cerebro entre en un estado neuroquímico favorable para la empatía. Somos esos personajes, somos esos personajes tantas veces atribulados y miserables como los de las novelas de Elmer, miserables en el sentido de carentes, no en el sentido de maldad, en el sentido real de que la sufren. que sufren. Somos Otelo, somos Chochosán, somos Carmen, somos Don José. Toda esa ficción nos ayuda a aprender, nos ayuda a relacionarnos, nos enseña a relacionarnos, induce empatía y a mayor empatía, muchísima menor posibilidad de lastimar a otro, muchísima posibilidad, muchísima menor la posibilidad de cometer delitos que impliquen lastimar a otra persona. La única manera de poder lastimar físicamente, agresiva, sexualmente a alguien es no tienes empatía por esa persona. Si tú tienes tu empatía en su lugar, no puedes lastimar, no hay manera, tu cerebro no te lo va a permitir. Por lo tanto, este tipo de actividades entrenan a tu cerebro, entrenan a tu persona para tener una mayor empatía y estoy convencido para disminuir la posibilidad de que incurras en comportamientos agresivos. Por eso hay que hacerlo. Y la ópera nos muestra todos esos personajes con los que somos empáticos y es como comprender a la humanidad y queremos compartirlo, ¿no? Y lo que no te gusta, también ves a Otelo o ves a Don José, que son un par de feminicidas de cuarta. Digo, serán muy Shakespeare y será muy Bizet y Mérimée, pero pues son dos feminicidas a los que habría que mandar a la cárcel de por vida. También entiendes, también puedes ver eso y entender, o sea, puedes simpatizar o antipatizar, si lo quieres decir, con los personajes. También entender lo que no quieres ser, lo que no Sí. debes ser. Y si aparte te lo dicen con música y todo, decirte que te mando a felicitar Marta de Hermosillo, muy agradable entrevista. Maravilloso maestro, todo un placer escucharlo siempre. Oralia Castro, mezzosoprano de Gracias, Oralia. sinaloense encantadora. El taller de ópera de Sinaloa es dinámico, muy vivo, tiene 3 óperas montadas con todo en estos ya más de 12 meses de pandemia, y es verdad. Tuve la Muchos oportunidad hace un par de años, cuando estuve haciendo el Puccini, me parece, contigo, sí, ustedes en la SAS, tuve la oportunidad de tener una charla, una plática sobre historia de la ópera con los chicos del taller. Padrísimo, padrísimo.
Un honor escuchar al maestro aquí con Leonor, Laura Hernández de Haas. Y bueno, Gracias, Laura. pues bueno, no sé si tengamos algo más que queramos enseñar de Gerardo y si tú quisieras invitarnos a alguna otra de las actividades que estás teniendo. También Los los invito, podcasts. finalmente también, Leonor, es muy importante a partir de que arrancó, ahora sí que empezó la pandemia, los martes y los sábados en un principio, hoy solo los martes a las 6 de la tarde, hora del centro de México, que son las 5 de la tarde por allá, por Sinaloa. Eh, Ofrezco una charla abierta, gratuita, libre en la página de Facebook Hablemos de Ópera. Te puedo decir con muchísima satisfacción, ahí sí con un enorme orgullo, que hemos rebasado las 100 transmisiones, conferencias sobre distintos temas operísticos gratuitas. Por lo tanto, sí creo que tengo, perdón que lo diga así, no derecho, ya digámosle derecho entre comillas, de pedirle a la gente que es asidua de estas charlas gratuitas de los martes y los sábados, que las hagan sustentables, inscribiéndose también a los cursos. También hay gente que me ha dicho, oye, pero ¿por qué cobras? ¿Qué no está muy caro? Que no sé qué. Digo, oye, 100 charlas gratis creo que me dan oportunidad de pronto de cobrar un curso. Te comparto esto para decirte que trato de balancear eso, las actividades también como los reclusorios, como los lugares de comunidades vulnerables, etcétera, que ahora se ha tenido que suspender, junto con la parte, llamémosle, lucrativa del proyecto, que no tiene tampoco nada de malo, pero trato de mantener este balance. Lucrativa, Gerardo. O sea, tú sirves, orientas y le das luz a muchísima gente. Bueno, eso dices tú porque me quieres y yo a ti, pero No, es bueno. que lo sabemos y lo sé de los promotores que son promotores de Hueso Colorado y me pregunto a veces y que si las instituciones sabrán lo importante que son los promotores como tú y como tantas personas que estamos muy casadas y que creemos en las disciplinas que disfrutamos y que compartimos. Por ejemplo, las artes escénicas en mi caso. Creo que es muy importante el trabajo de las instituciones, el trabajo de los promotores independientes como tú, pero que además colabora con instituciones como la UNAM. Hay que decir que del UNAM, Gerardo Kleinburg fue también director de literatura. Entonces, bueno, él tiene todas las credenciales para estar compartiendo estos conocimientos y sobre todo me da muchísimo gusto que hayas alcanzado ya este nivel de seguidores que lo tienen las instituciones. Te felicito, me da muchísimo gusto y también pues que hayamos podido hablar de ópera. Así es, Leonor. Muchísimas gracias por la oportunidad y ojalá que nos veamos pronto aquí, allá o acullá, pero pronto presencialmente, como debe ser. Gracias y un saludo a tu familia, Gracias. acordándome que tu esposa es una fashionista. ¿Dónde está mi blusa negra y Mira, mis bueno, y una gran pulseras? artista visual aquí atrás, mira, este que se ve que señalo con mi dedo es suyo, este de aquí atrás. Gran pintora y gran diseñadora de joyería contemporánea. A ver, vamos a verlo, vamos a ver. Aquí está. Este de acá es de Maite. Ay, ay. Sí, muy agradable, sí. Muy, muy, muy bien. No, no lo aprecio demasiado bien, pero sí. Pero además es editora, hay que comentarlo, ¿no? Diseñadora Diseñadora de gráfica de formación. libros y todo, sí. Muy bien, pero bueno, estamos aquí, nos acaban de decir que sí, que efectivamente te pareces a Mozart. Bueno, ahora nada más falta subir el IQ para tratarse de parecer un poco más. No sé qué número de conversación es, pero pues voy a seguir y me da mucho ánimo. He platicado aquí con Ivalo Reynoso y con algunas gentes que pues tú conoces muy bien. La SA se ha decantado muchísimo por la ópera. Todos Lo los sé. eneros hacemos, este enero hicimos, no este, el anterior hicimos 20 recitales de ópera, fueron con cuartetos todos, cuartetos diferentes, porque los 20 conciertos fueron el mismo día en diferentes ciudades. Entonces, pues es un placer porque es cuando te das cuenta del gran talento que hay. Entonces, hay muchos cantantes, esperemos que haya más y muy bien orientados y capacitados por los maestros que hay, pero sobre todo que también haya más gentes como Gerardo Kleinburg y Gracias, promotores Leonor. que les guste la ópera para que contagiemos al público y cuando vean anunciado una ópera, empiecen a entrenarse, viendo las que están ahorita, que están maravillosas en Netflix, en YouTube, ¿no? No se acaban.
Muy bien, te mando un abrazo y pues Gracias, Leonor. Gracias por la oportunidad. Saludos a Elmer y saludos a todos en esa ciudad que quiero tanto. Gracias. bye bye. Chao.